Los conocíamos. Los humanos habían sido parte de la coalición planetaria unida durante cientos de años para cuando nos enfrentamos a los Brosk. Los humanos eran carroñeros, regatones, piratas y en general una afrenta a la sensibilidad intergaláctica. Incluso sus diplomáticos oficiales, cuerpos militares y mentes líderes eran un poco mejores que los simios de los que habían evolucionado. Eran la única raza conocida cuya gente iba a la guerra entre sí. Y cuando los pacificadores de la coalición planetaria unida intervenían para disipar los combates, alguna facción humana siempre se quejaban en el consejo de que la coalición planetaria unida tomaba partido, incluso cuando todo lo que hacían era desarmar a ambos bandos e introducir árbitros neutrales para ayudar en las negociaciones. Sus naves eran basura, sus conocimientos médicos eran rudimentarios, su destreza física era deficiente, siendo simios sin pelo, con un poco más de impresionante fuerza de mordida que mostrar como armamento natural. Sus sociedades eran un revoltijo peleador e ineficiente de prioridades mal ubicadas y apropiaciones de fondos salvajemente abusadas. Sus idiomas, sí, más de uno, eran un desastre improvisado, aparentemente diseñados con el propósito expreso de terminar con las IAs de traducción. En resumen, los humanos eran una molestia que la mayoría de los miembros de la coalición planetaria unida sentía que había entrado en la coalición aprovechándose del estatus de su civilización apenas calificada, así como su hazaña, ciertamente impresionante, de alcanzar la velocidad superior de la luz solo antes del primer contacto. Los conocíamos y pensábamos muy poco de ellos. Así que cuando aparecieron los Brosk y esterilizaron 3 de los mundos de la coalición planetaria unida, uno de los cuales era el único mundo habitado de una raza miembro incipiente, y se envió la llamada conscripción militar, buscando la primera línea de participantes voluntarios, nos sorprendió que las 3 primeras respuestas fueron de humanos. Cuando la rara llamada de conscripción salió entre la coalición planetaria unida, se esperaba una respuesta de los gobiernos miembros, y cada miembro proporcionaría su ejército permanente y daría a los civiles la oportunidad de alistarse para el servicio. Pero eso no es lo que hicieron los humanos, o al menos no exclusivamente. No fueron los mundos o líderes humanos los que respondieron tan rápidamente. Esas primeras respuestas provinieron de 2 barcos piratas y una estación de chatarra. Una maldita estación de chatarra estacionaria se ofreció al Consejo de la Coalición Planetaria Unida para el servicio. De las 56 respuestas que llegaron el primer día, 47 de ellas fueron de tripulantes, estaciones, puestos de avanzada humanos y una de la propia diligencia humana. Una vergonzosa muestra de ineptitud, y reforzó a la mente de muchas razas miembro que los humanos servían para poco más de actos de violencia entusiasta y espontáneos. El número de sus respuestas no debería habernos llenado de esperanza por su participación. Sin embargo, sin esperar nada, aún así nos decepcionó el número de naves que se reunieron. Aparecieron 193 naves, 65 de las cuales eran militares oficiales, incluso los Grill, una especie monoplanetaria que generalmente se consideraba básicamente pacifista. Lograron reunir 360 naves apropiadas. Fue una demostración tan mediocre que el mando de la coalición planetaria unida no se molestó en incorporarlos a ninguno de los escuadrones principales. A la humanidad se le ofreció un papel que pensábamos les gustaría más de todos modos: cazarrecompensas y corsarios, derribar naves Brosk, entregar la recompensa por el pago. No nos sorprendió su respuesta, casi infantil. El mando humano se enfurruñó, pero no discutió. Lo que siguió para la humanidad fue verdaderamente vergonzoso. Los diques de reparación y las bahías médicas de la Coalición Planetaria Unida
informaron de visitas constantes humanas, a veces teniendo que realizar reparaciones en la misma nave con días de diferencia. El daño siempre fue desastroso y obviamente unilateral. Nadie quiso señalar la mayor evidencia más vergonzosa en las reparaciones. La mayor parte del daño del casco parecía estar en las colas de sus naves. Eran incompetentes. Sí, pero más que eso, eran cobardes. Contrario a esto, sin embargo, estaba el desprecio humano por el bien personal. Los humanos, que eran llevados para atención médica, ignoraban los consejos de los profesionales médicos y volvían cojeando sus naves con muletas o con vendas o férulas pesadas que aún envolvían la lesión en pocos días o semanas después del tratamiento. Era una broma en los talleres de reparación y las bahías médicas que las tres cosas con las que podías contar en un aeropuerto de la Coalición Planetaria Unida eran comida, alojamiento y un naufragio humano. La guerra duró 2 años, poco. Los Brosk resultaron ser oponentes inferiores, nunca capaces de mantener posiciones estratégicas durante mucho tiempo y nunca capaces de recuperarlas cuando las perdían. La duración promedio de las guerras de la Coalición Planetaria Unida era de 30 años, gracias al desafío de mantener y fortificar un frente de batalla que abarcaba distancias interestelares. Este tipo de cosas tendían a pasar algún tiempo en estancamientos, hasta que alguna jugada cuidadosamente calculada finalmente rompía la línea en algún lugar. Por lo general, se esperaban algunas pérdidas importantes en los planetas a lo largo del frente, pero aquí no hubo bajas civiles, aparte de la destrucción instigadora de los 3 mundos de la Coalición Planetaria Unida. Por supuesto, los Brosk no se habían rendido sin luchar. De hecho, lograron un promedio de 3 destrucciones de naves de la Coalición Planetaria Unida por cada una de las suyas. Sin embargo, sus sistemas de defensa planetaria, la construcción de naves y la distribución de la potencia de fuego a través del frente eran débiles y aficionados. La fuerza humana había perdido el 50% de sus naves y sufrió grandes bajas al final. Además, nunca lograron entregar una sola recompensa. Si no fuera por la pérdida humana, habrían sido reprendidos y posiblemente grabados para recuperar el drenaje de los recursos de reparación y médicos que habían causado tan infructuosamente. Los Brosk y sus aliados firmaron su rendición a regañadientes. Un diplomático humano estuvo presente según el protocolo del Consejo. Mientras los Brosk eran escoltados, pasó junto al humano y escupió a sus pies. Pensamos que era un acto aleatorio de mala deportividad. El humano sonrió burlonamente al Brosk que pasaba. Eso también se consideró de mal gusto. Se necesitó otro año para desarmar a los Brosk y obtener las reparaciones. En los años siguientes, examinamos a fondo la información confidencial de los Brosk. Descifrar tantos datos encriptados de tantos campos de batalla fue un proceso bastante largo. Las transmisiones de radio y audio codificadas fueron los primeros datos que pudimos escuchar de forma fiable. Nos sorprendió encontrar referencias constantes en las comunicaciones de los Brosk a los desangradores. Apareció en las comunicaciones de los Brosk de cada batalla importante, cada escaramuza menor, y en relación con actos de sabotaje y espionaje durante toda la guerra. Según los Brosk, este desangrador era un hombre del saco. Aparecía tan a menudo que se tomó como código Brosk para cualquier fuerza de la Coalición Planetaria Unida que debía considerarse una amenaza principal. La noticia de los desangradores se extendió por las filas militares de la Coalición Planetaria Unida. A pesar de la naturaleza confidencial de la información, cualquier hazaña filtrada de los desangradores se compartía.
y cientos de soldados reclamaron con orgullo cada una de ellas. El desangrador paralizó las plataformas defensivas Brosk. En Ericor 9, solo pudo haber sido nuestro escuadrón Gorlo. Les llevó plasma en la tercera batalla, y finalmente logramos atravesar sus filas. Se podía oír en una base Atrak, mientras que en años luz de distancia, un soldado Nonolin se jactaba. Parece que fuimos desangradores, parece escoria, Brosk. ¿Escuchaste cómo destruimos sus plataformas defensivas en Ericor 9? Y así sucesivamente. Para cuando desciframos las comunicaciones de video de los Brosk, parecía que la mitad de la coalición planetaria unida estaba tripulada por desangradores. Estaba pintado en los cascos por soldados orgullosos y alborotadores. Era un título otorgado a héroes retirados, y era el nombre asumido de no pocos equipos de fuerzas especiales recién fundados. Los conocíamos, los humanos. Eran nuestros primos vergonzosos, nuestros indeseables incapaces. Eso es lo que pensábamos. Sin duda, los piratas y los soldados humanos estaban siendo burlados y escupidos, incluso en estos años después de la guerra, en 100 puertos, en 100 sistemas estelares, en el mismo momento en el que vimos nuestra primera retransmisión de video descifrada de los Brosk. Era la transmisión de uno de los mayores teatros de la guerra. Nuestra primera pista de que no todo sería como parecía era que la marca de tiempo era demasiado temprana. 10 días. El video comenzó, y la inteligencia y el mando de la coalición planetaria unida vieron por primera vez a través de los ojos de los Brosk. No fue mucho. Era una cámara de seguridad en un hangar Brosk. Una docena de destructores Brosk estaba a punto de completarse, y de repente hubo una oleada de actividad de pánico cuando los equipos de construcción huyeron de las naves. Una nave pasó a toda velocidad y quemó a cada destructor, haciendo llover el infierno desde un rayo que pasaba. La transmisión murió. Habían sido 15 segundos de video, y definitivamente no era posible distinguir a la nave que había realizado el bombardeo. No coincidía con ningún informe de combate de la coalición planetaria unida. El segundo video fue cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Se trataba de una matriz de vigilancia de destructores. Estaba persiguiendo una nave, visible como un punto de luz blanca, mientras sus propulsores dominaban la huella de la nave en la pantalla. El destructor estaba desatando un fuego devastador, mientras perseguía la nave más pequeña, a velocidades no conformes para un combate aéreo en la atmósfera. El parloteo de la comunicación de la nave era un lío confuso y estratificado, pero una palabra se repetía ocasionalmente por cada parte del enlace de comunicación: desangradores. El destructor logró dar un golpe directo que rompió el blindaje de la pequeña nave, y los oficiales de comunicación de los Brosk repitieron el triunfal informe de estado. Núcleo de fusión del objetivo roto. Escudos fuera de línea. Sistemas de armas de energía baja capacidad. Unidad FTL fuera de línea. Este desangrador, al parecer, era uno que los Brosk habían logrado eliminar. O eso parecía. Ni un minuto después de soportar un fuego brutal sin escudos, la nave se elevó bruscamente, como para escapar y huir del planeta. El destructor la persiguió, y justo cuando ambas naves estaban pasando a toda velocidad por la atmósfera, perpendiculares a la gravedad, algo fue expulsado de la pequeña nave. Las comunicaciones de los Brosk parlotearon al respecto pasivamente, asumiendo que la nave se estaba deshaciendo de peso. Para cuando sonó la alarma de se dieron cuenta de lo que era. Ya era demasiado tarde. El último informe, antes de que la transmisión muriera, fue Carga expulsada identificada como núcleo de fusión terminal. Aléjense, repito, la carga expulsada es... La nave desangradora expulsó su propio núcleo. No era exactamente un arma nuclear,
pero definitivamente había mucha energía inestable buscando una salida. La nave desangradora activó sus propulsores con energía de reserva para girar sobre su eje. Cuando había dado la vuelta por completo, disparó un solo rayo de potencia baja y se enderezó en su posición frontal y siguió volando. El rayo de energía atravesó el núcleo, que debió haber sido arrancado de un pequeño explosivo, y el núcleo explotó a pocos metros del destructor Brosk. La transmisión terminó. En el breve momento en que la nave giró, una clara toma de perfil entró en escena. El universo contuvo la respiración. La nave era humana. A medida de que el video se descifró, se analizó y se cronologizó en los meses siguientes, los humanos nos humillaron una última vez. Pero esta vez no fue porque estuviéramos avergonzados, ni porque estuviéramos barriendo a la raza primitiva bajo la alfombra con vergüenza. No, esta vez fue porque 193 naves, que ahora se sabe que representan aproximadamente el 90% de las naves interestelares con capacidad de combate de la humanidad, estaban ahí, dispersas por todo el teatro de la guerra, realizando ataques salvajes y audaces contra objetivos estratégicos en cada bastión importante de los Brosk, sin respaldo, ya que les habíamos negado el apoyo del escuadrón. En muchos casos, atacaron solos, antes de que la flota de la Coalición Planetaria Unida apareciera, eliminando centros de producción, cadenas y depósitos de suministros, reles de comunicación, y a veces realizando ataques imposibles contra buques insignia de los Brosk, en naves construidas a partir de chatarra y mantenidas juntas con cuerda y oraciones. Luego, la Coalición Planetaria Unida intervenía y jugaba a la guerra, sin darse cuenta de cuánto más fácil habían sido sus trabajos. Desangrador no era un código para objetivos prioritarios. Desangrador era el nombre dado a una raza desconocida de genios de la guerra, a temerarios suicidas, a la especie que podía sacudirse las heridas fatales de la guerra con solo breves periodos de recuperación. Los desangradores eran los soldados que silenciosamente eliminaban los cruceros Brosk para que las naves de la Coalición Planetaria Unida pudiera escapar de enfrentamientos desfavorables. Los desangradores eran los que ponían botas en el suelo y desconectaban las defensas planetarias. Los desangradores eran los piratas que abordaban los buques insignia enemigos y expulsaban a los comandantes Brosk antes de bloquear las comunicaciones, preparar los núcleos para que explotaran y huir de la guerra antes de que la Coalición Planetaria Unida apareciera para la guerra. Los desangradores eran los que envolvían en regalos naves de suministros llenas de combustible y suministros médicos para los equipos de abordaje de la Coalición Planetaria Unida. Los desangradores eran los que liberaban las naves de esclavos Brosk, diezmando el número de combatientes. Los desangradores fueron los que tomaron la capital Brosk. Los desangradores fueron los que obligaron al mando Brosk a emitir su rendición, apuntando con un arma a la espalda del tirano Brosk mientras transmitía la declaración. Los desangradores eran singularmente humanos. La Coalición Planetaria Unida había pasado años dándose palmaditas en la espalda por una guerra bien librada. Estábamos poniendo medallas en los pechos de los soldados que habían recogido las obras de los humanos. Venerábamos a los comandantes que rompían las líneas defensivas que los humanos ya habían paralizado días antes. Celebramos un trabajo bien hecho y ni siquiera invitamos a la humanidad a la mesa. Los humanos hicieron oídos sordos de las burlas, los abusos y el desprecio de los soldados, comerciantes, políticos y civiles de todo el sector. Nunca cobraron una sola recompensa, nunca exigieron una partícula de gratitud, nunca tomaron represalias, ni un solo pirata se presentó para reclamar el crédito. Cuando salió la verdad, los representantes de la Coalición Planetaria Unida visitaron el mundo capital humano para ofrecer una declaración pública de reconocimiento
y un regalo sustancial en señal de gratitud. Allí, en la capital, los artistas humanos habían erigido un monumento. Eran los 3 mundos esterilizados que habían sufrido antes de que nadie pudiera responder a la amenaza. Cada uno llevado y acunado por ángeles, mitos humanos, guardianes de las almas de los muertos. Ahí se escribió un mensaje, un epitafio para 3 mundos a los que la humanidad no debía nada. Concédeles descanso. Erigiremos una espada de fuego para guardar su lugar de descanso. Rechazaron cortés, pero firmemente a los representantes y el regalo. Finalmente, los conocíamos. Eran piratas, eran astutos, eran ladrones, eran un pueblo peleador, ineficiente y violento, y con honor y desinterés libraron a innumerables personas de ambos bandos de la guerra.